Felices Pascuas de Resurrección, hermanos y hermanas. Qué alegría estar de nuevo en este séptimo tema del curso Hombre y Mujer, Dios nos ha creado. Hoy vamos a desarrollar el tema ¿cómo se está infiltrando la ideología de género en el mundo? Pero para poderlo recibir bajo la luz, bajo la gracia, digamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos infinitas gracias, Señor Jesús, por habernos elegido, por habernos criado, por darnos la gracia de estar con un techo y viviendo en cada una de las familias. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza de poder defender nuestra fe, de poder defender lo que tú has creado, todo el universo, y dentro de eso que has creado al hombre y a la mujer. Todo esto, Señor Jesús, te lo agradecemos y le pedimos a nuestra Madre, la siempre bienaventurada Virgen María, que interceda por nosotros, que te haga a ti, presente y operante, tú que vives y reinas en unidad con el Espíritu Santo y eres Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a desarrollar las 4 vías a través de las cuales está queriendo y logrando ganar espacio la ideología de género a través de su modo de pensar en el mundo entero. Hoy vamos a compartir parte de lo que es el manifiesto de la contrasexualidad. Vamos a fundamentarnos y vamos a defendernos en lo que dice la palabra de Dios. El tema que hoy vamos a desarrollar y esos 2 caminos que se nos presentan entre el bien y el mal, que es un tema muy antiguo y que ha sido bien difundido desde hace mucho tiempo a través del judaísmo. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 15. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 15. Y nos va a hablar la palabra de Dios sobre los 2 caminos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas, qué estrecha es la entrada y qué angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un tema que decíamos muy antiguo y muy difundido en el judaísmo, sobre el bien y el mal, sobre cómo Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, nos estaba anunciando que habrían 2 caminos: el camino del bien y el camino del mal, el camino que nos lleva hacia la vida plena, hacia la realización en el plan divino de Dios, y el camino que nos aparta de Dios, el camino de la perdición. Y terminaba diciendo que vendrían falsos profetas vestidos de ovejas, pero que por dentro eran lobos que nos quieren robar la gracia, nos quieren apartar de lo creado por Dios. Así es, hermanos y hermanas, como hoy día tenemos que tener muy presente y difundir esta palabra de Dios sobre la sabiduría divina que debemos de tener para poder elegir entre el bien y el mal, entre lo que es correcto y lo que no es
correcto, lo creado por Dios y lo que quiere crear. Algunos y algunas que están en contra de su propia naturaleza. Y terminaba esta cita en el versículo 15 hablándonos de esos falsos profetas. Y el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3, nos habla sobre esa sabiduría, sobre ese discernimiento que debemos de tener para poder distinguir entre lo que es correcto, lo que es agradable a Dios, lo que es bueno y lo que es malo. Y nos habla en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios sobre las características que nosotros debemos de tener presentes cuando escuchemos a alguien que nos habla, para saber si ese mensaje es mensaje de Dios o es un mensaje que nos quiere apartar de ese camino angosto y que nos están presentando cosas aparentemente buenas, fáciles, pero que solo nos van a llevar a la perdición. Y las tres características que debe de tener un verdadero profeta, una verdadera profecía, según el apóstol Pablo, es que nos debe de edificar, exhortar y consolar. Ahora veamos nosotros qué tanto nos exhorta, nos consuela y nos edifica la ideología de género. Y para ese respecto vamos a hacernos acompañar del Evangelio de la Familia que escribiera el cardenal Walter Kasper, el Evangelio de la Familia del cardenal Walter Kasper, que en su primer capítulo nos habla de la familia en el orden de la creación. Y allí el cardenal Kasper nos presenta en un análisis teológico cuáles son las funciones para las cuales fue creado el hombre y la mujer. Y dice, haciendo referencia al libro del Génesis capítulo 2, versículo 18, y dice el cardenal Walter Kasper, el hombre y la mujer han sido dados por Dios el uno para el otro. Y 4 son sus deberes, tanto del hombre para con la mujer como de la mujer para con el hombre. En primer lugar, debemos de ser complemento el uno del otro. En segundo lugar, debemos de estar presentes para sostenernos en esos momentos difíciles que nos han tocado y nos van a tocar que vivir. Y en tercer lugar, Dios nos ha creado para complacernos el uno con el otro en el amor. Y en cuarto lugar, para encontrar la alegría como una gracia divina en el otro. Cuando a nosotros nos dieron esa charla sobre prematrimonial y nos preguntaban para qué nos vamos a casar, dimos diversos pensamientos, pero realmente nos casamos para hacer alegre a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge. Y nuestra esposa se casó para que nosotros fuéramos alegres. Esas son las 4 funciones o los 4 deberes que debemos de tener el hombre y la mujer en el sacramento del matrimonio. Ser complementos, sostenernos, complacernos y ayudarnos a ser felices el uno en el otro. Si nosotros continuamos con este evangelio de la familia del cardenal Walter Kasper, dice,
siempre en su primer capítulo dice, el hombre, hablando del hombre y de la mujer, el hombre debe de cultivar y debe de cuidar la tierra como un jardín. El hombre y la mujer deben de ser guardianes del mundo y transformar en un ambiente de vida digno para el hombre. Esta tarea no corresponde únicamente al hombre, sino corresponde al hombre y a la mujer conjuntamente. Debemos de cuidar y debemos de cultivar este mundo como el jardín que Dios ha creado. Y decía también, debemos de estar despiertos para ser guardianes del mundo y guardianes para que no nos roben, para que no alteren lo que Dios ha creado. La ideología de género está utilizando 4 vías para implantarse en el mundo. Y esas 4 vías son la manipulación del lenguaje y del control de la comunicación. En segundo lugar, la educación. En tercer lugar, las leyes. Y en cuarto lugar, la manipulación de la palabra de Dios. Veamos cómo la ideología de género se está implementando o implantando en el mundo de hoy, desde el año 1980 y con mayor auge en el año 2000, en el año 2011, para esta fecha, manipulando el lenguaje y el control de la comunicación. Hoy se escucha en muchos lugares donde se dice muy buenos días, muy buenas tardes a ellos, a ellas y a ellas. Cuando es comprensible, es razonable, que únicamente debemos de decir a ellos y a ellas, porque son las 2 criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. Pero también esa manipulación del lenguaje y del control de la comunicación la escuchamos en la radio, la vemos en los diversos programas de televisión, en las películas. Miren, próximamente va a salir una película que se llama El Acólito, donde tanto el director de la película como algún personaje son personajes transgénero. Walt Disney llegando a la mente de los niños, de los adolescentes y por qué no decirlo también de los adultos, queriendo cambiar nuestra forma razonable de pensar. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto o estamos viendo hoy en diversos programas, por no decir todos los programas televisivos que hay, que son programas inclusivos, donde miramos a un personaje masculino comportándose como mujer y a una mujer comportándose como hombre? O más aún, nos llevamos la sorpresa de que aquel personaje de tal programa, ese hombre es homosexual o se comporta de una forma muy, muy distinta. Y esto está ocurriendo porque todos los programas de radio y televisión están siendo controlados solo por 8 compañías internacionales. Y el 90% de los programas de radio son controlados por 3 a 5 compañías también internacionales. Escuchen ustedes la música del día de hoy.
la letra nos deja boca abiertos. Vean, valga la redundancia, vean los videos de las músicas de hoy. Los bailarines vestidos de mujeres y las mujeres vestidas de hombres, y eso se está viendo muy normal, pero eso está influyendo, está incrementando la supuesta normalidad de que el hombre se comporte como él quiere y no como Dios lo ha creado. La segunda vía por la cual la ideología de género se está implementando en el mundo es a través de la educación, a través de los libros de texto. Hoy tenemos libros de texto inclusivos. Y de ahí es bueno que nosotros los padres de familia, tanto papá y como mamá, vayamos a las reuniones de padres de familia en los colegios. Que conozcamos quiénes son los maestros, quiénes son las maestras, cuál es su apariencia, cuáles son sus modales, cuáles son sus comportamientos. Porque no va lejos que en muchos centros educativos tengamos maestras y maestros transgénero que le están llevando educación a nuestros hijos. Y me gusta mucho la frase acuñada por muchos movimientos que dicen: con mis hijos no se metan. Ya la hermana Maritza en el programa anterior hablaba de la gran importancia que ha tenido y que tiene hoy día y que va a tener siempre la educación, en primer lugar en la familia, en el hogar, en la escuela y en la sociedad. Pero donde más seguros podemos estar de educar bien a nuestros hijos es en nuestro hogar, con nuestro ejemplo, hablando de la belleza, de las maravillas que hemos obtenido, gracias a Dios, dentro de nuestro matrimonio, compartiendo cómo fue que nos enamoramos el uno del otro, para que nuestros hijos siempre tengan en mente que es bueno, que es hermoso que el hombre se enamore de una mujer y que la mujer se enamore de un hombre a través de las leyes. Hoy día se han manipulado muchas leyes. Por ejemplo, en España se ha aprobado la ley en la cual se permite tener vida sexogenital con un niño o una niña a partir de los 12 años. En Guatemala está terminantemente prohibido y es castigado por la ley embarazar a una niña que no ha cumplido 15 años. Y tenemos que estar muy despiertos, como decía el cardenal Walter Casper, debemos de estar muy despiertos para cultivar y cuidar este jardín, para ser verdaderamente guardianes del mundo que Dios nos ha creado, para que cuando se quiera manipular, se quiera cambiar la ley en nuestro país, nosotros podamos alzar nuestra voz, si es necesario, podamos protestar contra aquello que va en contra de la naturaleza y estar dispuestos inclusive, si así nos lo pidiera el Señor, a dar nuestra vida por defender nuestra fe. Muchos dicen que lo que hoy está ocurriendo son signos del fin del mundo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué debe de suceder antes de que suceda el fin del mundo? Va a haber apostasía, renuncia de nuestra fe, va a haber persecución y vendrá el anticristo. Y tenemos
tenemos también la cuarta vía, que es la manipulación de la palabra de Dios. Si ustedes entran a Google, se van a dar cuenta que ya hay más de 3 Biblias inclusivas o Biblias para la diversidad de género, que muchas de ellas tienen en su carátula la cruz, pero la cruz con los colores del arco iris. Biblias inclusivas con supuestos filósofos o teólogos que están en contra de lo que Dios ha creado, que dicen ir en busca de la verdad sobre el reino, pero más que ir en busca, quieren apartarnos del reino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a compartir lo que en el año 2000 en Francia, Beatriz Preciado diera a conocer, que es el manifiesto contrasexual. Vean solo cómo es el título: manifiesto contrasexual. Esa ideología contra el sexo. ¿Qué pasaba antiguamente? Los que tenían diversidad de género estaban en contra de la familia. Vean, hoy hay diversidades de género. 2 hombres que quieren formar familia y no que estaban en contra de la familia. 2 mujeres que quieren adoptar hijos porque quieren formar familia. Cuando la familia, que es el núcleo de la sociedad y está en la estructura del plan salvífico de Dios para la humanidad, está compuesta por papá masculino, mamá femenina y por los hijos. Pero dice el manifiesto de Beatriz Preciado que Beatriz dejó de ser Beatriz, porque Beatriz hoy día es una mujer transexual, transgénero. Es una mujer que se inyectó hormonas y que hoy tiene una fisonomía aparente de hombre. Donde si le hacemos un estudio de ADN, vamos a seguir viendo que aunque su aspecto físico sea de hombre, Beatriz sigue siendo mujer. Donde Carlota, que hoy es Carlos, sigue siendo Carlota. Pero ¿qué dice el manifiesto de la contrasexualidad? El manifiesto de la contrasexualidad fue un escrito en francés publicado por Beatriz Preciado, y que se agotó este manifiesto en el transcurso de pocos años, entre los años 2004 y 2011, y se agotó porque fue un boom para muchos que querían leer sobre la contrasexualidad. Y este manifiesto ponía en marcha lo que es el feminismo posmoderno. Y decía el manifiesto que la sexualidad es algo cultural, es algo político, y al decir que la sexualidad entre el hombre y la mujer es algo cultural, algo político, está rechazando la naturaleza, lo creado por Dios. Y lo que conlleva este manifiesto de la contrasexualidad es desexualizar el placer. ¿Y qué quiere decir desexualizar el placer? Que el placer lo puedo conseguir a la forma y con la persona a quien yo quiera, sin importar si es el hombre con la mujer con el hombre. Donde hay un rechazo entre los genitales masculinos y femeninos.
Y dentro de estas 4 vías de la implementación de la diversidad de género, vaya si usted espalda. Hoy día ya está aprobado el condón rectal. Y pregúntese, ¿para qué va a servir el cordón rectal? Para no tener relaciones por la vía natural. Esta desexualización del placer es una desgenitalización de las prácticas sexuales. Quiere decir que no se necesita el pene en el hombre y que no se necesita la vagina en la mujer para tener satisfacciones o deseos en la diversidad de género. Butler, que es otro de los escritores ya desde antes del año 2000, entiende que el género como un performance, lo que implica que el sexo y el género son construcciones culturales y ninguna de ellas, ni masculino, ni femenino, ni las otras, son naturales, sino son prediscursivas, o sea, son manifestaciones que nos han, según ellos, nos han metido en nuestra mente la cultura. Y dígame, es fácil reconocer genitalmente si una persona es hombre o genitalmente si una persona es mujer, independiente de la forma como se vista. Pero ¿cuál es el centro de este manifiesto contrasexual de Beatriz Preciado? Dice, los hombres y las mujeres son construcciones metonímicas del sistema heterosexual de producción y reproducción, que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como un medio de reproducción, que autoriza en la cultura heterosexual, en la cultura del amor entre el hombre y la mujer, a que la mujer esté sometida, para que sea utilizado únicamente como una fuerza de trabajo sexual y como un medio de reproducción. Ahora bien, ¿qué decía el cardenal Walter Casper al respecto de Génesis capítulo 2, versículo 18, en el 6º día de la creación? Y recordemos que el cardenal Walter Casper nos decía que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, nos creó para que fuéramos complementarios. No es bueno que el hombre esté solo. Y entonces Dios creó a la mujer y vio que todo era muy bueno. En segundo lugar, para sostenernos, para complacernos y para encontrar en el uno y en el otro la alegría de nuestro amor. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de estar despiertos, de estar dispuestos a cultivar y a cuidar este mundo, a ser guardianes de la palabra de Dios, de lo que ha creado Dios, guardianes no solo del primer día, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, pero ante todo, guardianes del 6º día de nuestra creación. Así es, hermanos y hermanas, que estamos compartiendo este tema. Y quisiera que en nuestro momento de oración le pidamos a Dios esa gracia
para estar despiertos, para saber cultivar y cuidar el jardín que es nuestra familia, donde nuestros hijos, como dice el libro del Salterio y como bien lo escribe su santidad el Papa Francisco en la alegría del amor, nuestros hijos son brotes de olivo, llenos de energía y llenos de vitalidad. Nuestros hijos son manifestación del amor de Dios, nacidos entre el hombre y la mujer. Démosle gracias a Dios porque nuestros hijos en su momento nos comparten un noviazgo. Démosle gracias a Dios porque nuestras hijas en algún momento las hemos visto suspirar por un jovencito, y cultivemos esa alegría en la familia. Que Dios nos dé la gracia de poder estar atentos a esos falsos profetas, a esos falsos maestros, a esos falsos predicadores que nos vienen a querer enseñar una falsa teología, porque la teología es una sola, y la teología es ir en busca de la verdad sobre el reino de Dios, y un reino de Dios que no se puede apartar de la palabra creada por Dios, escrita por inspiración divina. Un Dios que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No estamos rechazando a nadie, por el contrario, estamos conociendo para comprender, para acompañar, para defender y para que algún día podamos festejar viendo cómo esos hijos, esas hijas, esos amigos, esos hermanos, esas hermanas regresan a respetarse en su verdadera identidad como hombres y mujeres, a encontrar en la familia la alegría para, en primer lugar, hacer feliz a mi cónyuge y en segundo lugar, para que mi cónyuge me ayude a encontrar yo mismo mi felicidad. Una felicidad que es fruto, y lo pueden leer en el libro de Gálatas, una felicidad que es fruto única y exclusivamente del Espíritu Santo de Dios. Ahí donde estás, si te es posible, toma una actitud de oración porque estamos viviendo momentos difíciles, donde hay fuerzas oscuras que muchos no estamos viendo, pero que quieren darle un nuevo orden al mundo, donde quieren imponer nuevas filosofías, nuevos pensamientos que van en contra de la historia de nuestra salvación. Digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos infinitas gracias, Señor Jesús, porque tú, habiendo venido a este mundo y hablándonos de no juzgar los unos a los otros, de amarnos y respetarnos los unos a los otros en esa regla de oro, tú nos has presentado los dos únicos caminos: el camino de la verdad y el camino de la mentira, el camino de lo bueno y el camino del mal. Esa puerta angosta, en ese camino angosto, donde vamos a irnos a encontrar un día contigo en el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que de diversa forma andan caminando por caminos amplios, por puertas amplias,
que están escuchando a falsos profetas, a falsos doctores de la ley vestidos de ovejas, pero que realmente son lobos, que no nos edifican, que no nos exhortan y que a la vez tampoco nos consuelan. Te damos gracias, Señor mi Dios. Te pedimos para que defendamos siempre la buena noticia a través de la familia en el evangelio de nuestra familia, para que nosotros los hombres y las mujeres en el matrimonio sepamos que tú nos has creado para ser complemento el uno del otro. Nos has creado para que en esos momentos difíciles nos sostengamos, para que sepamos decirle ánimo a nuestro cónyuge en esos momentos, en esos desiertos, probablemente en una soledad. Porque hay momentos, Señor mi Dios, que aún estando con nuestra familia, hemos tenido desiertos, hemos tenido soledades, hemos entrado, por así decirlo, en una pérdida de la estima. Pero hoy, Señor, quiero agradecerte por mi cónyuge, por esa esposa, por el esposo de cada una de nuestras hermanas, que solo con estar ahí presente, con una sonrisa, con escucharnos, nos han dicho: levántate, esto va a pasar, vamos a salir adelante, vamos a recuperar a nuestros hijos, pero lo vamos a recuperar a través de la palabra de Dios y a través de nuestro testimonio, de la alegría del amor en la familia. Vamos a recuperarlos doblando rodillas, poniéndonos en oración, pidiéndole a la Santísima Virgen María que interceda y que haga presente a Jesucristo nuestro Señor, camino, verdad y vida. Hoy, Señor, queremos pedirte para que seamos cultivadores de nuestro lenguaje, para que seamos cultivadores de la buena comunicación, que no nos prestemos a comunicaciones despersonalizadas, que sigamos cultivando la comunicación de persona a persona, una comunicación verbal, pero también la comunicación física, la comunicación de nuestras expresiones. Te pedimos, Señor, por la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos y por nuestra propia educación, para que tengamos la sabiduría y el discernimiento de descubrir el bien y el mal a través de la radio, a través de la televisión, a través de las películas, para poder seguir caminando en ese camino angosto, donde nunca jamás nos vamos a perder. Te pedimos, Señor, también que nos des esa alegría de poder manifestar nuestra defensa de nuestra fe a través de las leyes, a través de nuestra Constitución de la República, para que se respete la vida desde la concepción, hombre y mujer, hasta la muerte natural. Y si es necesario, Señor Jesús, salir a defender lo que tú has creado, danos esa fuerza, inclusive para dar nuestra vida por nuestra fe. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra revelada a través de los profetas,
Esa palabra que nos indica que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú eres aquel que caminó sobre las aguas y que caminando sobre las aguas nos estabas manifestando tu poder sobre el mal y que nos estabas manifestando a través de Simón Pedro que no debemos de apartar nuestra mirada de ti, porque contigo somos más que vencedores. Hoy, Señor Jesús, te damos gracias por nuestra sexualidad. Te pedimos para que nos respetemos los unos a los otros, para que respetemos a todas las personas, sin importar sus pensamientos, las comprendamos, no las abandonemos, las acompañemos, para que las evangelicemos, para que defendamos nuestra fe y para que algún día podamos festejar juntos que se sigue valorizando la gracia de la familia, que se sigue valorizando la vida sexogenital entre el hombre y la mujer, con el fin de ser felices los unos a los otros y de podernos procrear en armonía, no en sometimiento, porque cada quien es libre, Señor, de elegir entre el bien y el mal, entre el camino amplio de la perdición y el camino angosto de la vida eterna. Todo esto, Señor nuestro Dios, te lo agradecemos en ese nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Nazareno, bajo la dulce intercesión de María siempre Virgen, la Inmaculada, la llena de gracia, la que supo estar contigo en los momentos difíciles, la que estuvo contigo desde tu nacimiento, desde que tú fuiste engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, la que estuvo contigo a los pies de la cruz del Calvario, la que supo esperar el anuncio de tu resurrección. Le pedimos a nuestra Santísima Madre que interceda por nosotros, por el mundo entero, por la familia, por nuestros líderes, por aquellos hombres y mujeres que proclaman la palabra de Dios en la sana doctrina, aquellos que nos enseñan sobre la palabra de Dios desde niños para edificarnos, para consolarnos y exhortarnos. Todo esto, Señor, te lo agradecemos en el nombre poderoso que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Nazareno, con el poder y la gracia de tu Santo Espíritu, tú que vives y reinas en unidad y eres Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Felices Pascuas de Resurrección. Y recuerden siempre que Cristo resucitado nos ama y nos ama con amor eterno.